Les bendiga a todos y bienvenidos nuevamente a mis gotas de sabiduría. Este que te habla es el pastor Herminio Sánchez desde la ciudad de Orange Park, Florida. Estoy aquí en el gazebo el complejo de viviendas donde yo resido, y detrás de mí, como pueden ver, está la piscina del complejo. Y aun cuando el día está hermoso para posiblemente estar ahí dentro de la piscina, no lo podemos hacer porque con la pandemia del coronavirus nos han prohibido el poder utilizar las facilidades para no tener gente aglomerada, y poder pues así proteger, no solamente protegernos nosotros, sino proteger a las otras personas que viven aquí. Así que por eso es que estoy aquí hoy desde este gazebo, y quiero darte las gracias por conectarte, conectarte con nosotros, conectarte con nuestra congregación, la Iglesia Fuente de Luz y Salvación, y dentro de los programas que estamos haciendo de Mis Gotas de Sabiduría. Son pequeños estudios de 10 a 15 minutos para que puedas utilizarlos a la hora que vayas hacia tu trabajo, en los momentos libres que tengas, que puedas tener algo de la palabra del Señor para que puedas estudiarlo. Estamos en el libro de Génesis, estamos en el capítulo 1 del libro de Génesis. Como dije bien anteriormente en la clase pasada, para mí capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis son sumamente importantes. Son los dos capítulos perfectos, le llamamos así porque son los capítulos donde todavía el pecado no había entrado a la humanidad. Lo que había en el capítulo 1 y el capítulo 2 era la creación, y el plan original de Dios para toda la humanidad estaba incluido ahí. Eran los inicios de ese plan original que Dios quería que todos nosotros disfrutáramos. Y a través de este capítulo 1 y el capítulo 2 podemos ver cuál era la intención de Dios para nosotros en esos primeros dos capítulos. Del capítulo 3 en adelante comienza el pecado, y todo lo que Dios tenía planificado para nosotros, nosotros lo tiramos a la borda, podríamos decir. Y desde ese momento hasta el capítulo final del libro de Apocalipsis, todo es un plan que Dios estableció para que nosotros pudiéramos en algún momento dado regresar al plan original que Él había querido que tú y yo viviéramos desde el capítulo 1 del Génesis en adelante. Así que para mí es importante el capítulo 1 de Génesis, y por eso es que he comenzado con ese capítulo. La vez anterior te hablé del versículo que está antes del versículo 0, el versículo, perdón, 1, y es el versículo 0, el versículo 0 del capítulo 1 de Génesis, que decía, o que dice, desde mi punto de vista, dice: antes del principio Dios es. Y era significativo que lo aprendiéramos para que entendiéramos que el principio fue creado por Dios. Desde ese principio todo lo que ha sido creado por Dios. Y aunque todo el tiempo que ha sucedido y ha pasado desde ese momento dado han sido miles de años, esos miles de años es simplemente una interrupción dentro de lo que es la eternidad donde Dios vive. Eh, y eso es importante que lo entendamos para que podamos entender lo que viene más adelante dentro de la creación. En el libro de Génesis, en el capítulo 1 y el verso 1, lee de la siguiente manera este versículo. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la Biblia es significativa a la hora de tocar palabras específicas de cómo fue esta Biblia creada. Eh, Acuérdese que dijimos que la Biblia no fue escrita en español, no fue escrita en puertorriqueño, ni tan siquiera en cubano, ni en dominicano, ni en ninguno de esos países nuestros. Sí, aunque la tenemos en español, la Biblia fue escrita en hebreo, en griego y en arameo, y por lo tanto hay que entenderla bajo la cultura hebrea, bajo el idioma hebreo, bajo el idioma arameo y la cultura judía de ese tiempo, o también la cultura mundial que había en ese tiempo. Y también en el griego ya, la parte del Nuevo Testamento, que es casi la gran mayoría escrita en griego. Por lo tanto, necesitamos entenderla dentro de lo que es el sistema
del lenguaje y la cultura de ese tiempo. Por eso que a veces se hace un poco difícil el conocer lo que la Biblia quiere decir. Y en este mismo primer versículo del capítulo 1 y verso 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Quiero hacerte una salvedad. La palabra creó es una palabra muy interesante en el idioma hebreo. La palabra en el idioma hebreo es bará, bará. Se escribe B-A-R-A, con acento, si es que la podríamos traducir al español. Y la palabra bará, diferente a otras tres palabras que se utilizan en ese mismo capítulo y en el capítulo 2, tiene una connotación un poco distinta. Como les dije, hay otras palabras que se utilizan. Se utiliza la palabra asá, A-S-A-H. La palabra asá significa hacer cosas. La palabra lazar, perdón, se escribe doble L A T S A R. Lazar. Esa es la palabra formar, de formar cosas. Y la última palabra, que es bien hasta sumamente difícil de pronunciar, se llama smatch. Smatch es T-S-A-M-A-C-H. Y esa palabra significa producir. Así que tenemos diferentes palabras a lo largo del capítulo 1 de Génesis. La palabra crear, la palabra hacer, la palabra formar y la palabra producir. Aunque parezcan similares cada una de esas palabras, en el momento en que se utilizan en el Génesis, tenemos que tener en cuenta, porque lo que se hace en ese momento, si es crear, entonces ese crear viene de ninguna materia prima. Si es producir, entonces el producir viene de una materia que ya se había creado. Si es formar, también ese formar se utiliza de una materia que ya se había formado. O sea, ya se había creado, perdón. Y si es hacer algo, hay ocasiones en que ese hacer es algo que Dios dijo desde su boca y se hizo y fue hecho de ninguna materia prima. O también esa palabra se puede utilizar cuando se hace algo de una materia que ya está creada. Así que dependiendo de cómo utilicemos y dónde utilicemos esa palabra y dónde se haya utilizado en la Biblia, es que usted va entonces a ver el resultado de lo que se quiere decir. Pero en este primer versículo lo que se quiere decir es: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y de dónde surgió todo esto? ¿De dónde salió ese principio? ¿De dónde Dios creó ese principio? Pues lo creó de Él mismo. Él no necesita materia prima para poder crear. Él puede crear de Él mismo. Inclusive cuando comienza la creación, con solamente Él decir algo, esa palabra que sale de su boca sale con una potencia tal que esas moléculas invisibles que tiene una palabra dicha se convierten en algo que nosotros podemos ver. Y de ahí salen los cielos, la tierra, y todo lo que vemos. Salen muchas de estas cosas directamente de lo que Dios dijo, y así lo vamos a ver en ese capítulo 1. Pero esta palabra crear es importante que nosotros la entendamos. Cuando yo creo algo, si es que yo pudiera decir que creo algo, estoy creando algo de alguna materia que ya existe. En sí lo que estoy haciendo es formando, modificando, produciendo algo, o haciendo algo. No estoy creando como tal. Solamente el que crea es aquel que puede crear de ninguna materia prima. Y ese es el único que lo puede hacer es Dios. Dios creó lo primero, los cielos, o la expansión de los cielos, y lo que esa expansión tenía aguas, dice la Biblia, lo vamos a ver más adelante,
que había una expansión de las aguas de arriba de los cielos y las aguas de abajo de la tierra. Y cuando Dios le ordenó a las aguas que se unieran, dejaron entonces abierto, dejaron en seco aquellas áreas que estaban húmedas, y de ahí sale entonces lo que es la tierra seca. Pero lo interesante de este versículo 1 es el hecho de que Él es el único Dios que puede crear sin materia prima. Si tú puedes hacer eso, entonces tendríamos que adorarte a ti, porque tú serías Dios. Pero ninguno de nosotros fuimos y tenemos la capacidad de crear algo sin materia prima. Solo Dios lo puede hacer. Así que en esta lección que tenemos para hoy, esta lección de esta primera clase es para que entendamos ese concepto. El concepto de que nada, nada y nada lo podemos hacer nosotros mismos sin materia prima. Solo Dios es el que crea sin materia prima. Dios te bendiga y hasta la próxima lección, que la vamos a tener desde aquí mismo. Dios te bendiga.